Nada en el mundo ha llegado a ser tan popular como la economía de Dios hoy en la tierra. Dios es victorioso y la iglesia se está ramificando, se está extendiendo. Bienvenidos al estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Esperamos que este estudio vida los introduzca en un disfrute más profundo de las Escrituras y de nuestro querido y precioso Señor Jesús. Visítenos en nuestra página de internet radiolsm.com y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del estudio vida. En el capítulo 49 de Génesis, podemos ver un resumen de toda la Biblia y de la historia de los 12 hijos de Jacob, de la nación de Israel, de la iglesia y aún de nuestra propia historia espiritual. Todo está allí. ¡Cuán maravilloso es esto! Así que hoy vamos a ver en este capítulo 49 a José, quien es una rama fructífera, y a Benjamín, quien es un lobo arrebatador o rapaz. Este será nuestro tema en este mensaje que tiene por título El significado espiritual de José y de Benjamín. Y hoy nos acompaña Jemison Chen para ayudarnos con los comentarios. Como siempre, Jemison, es muy bueno tenerlo de regreso al programa. Aprecio mucho su cordial bienvenida y estoy muy contento de estar aquí para este programa. Jemison, hoy estaremos en el capítulo 49 de Génesis. Y este es uno de esos capítulos todo inclusivos que abarcan muchos aspectos. Y quisiera pedirle que por favor nos haga un breve resumen de los puntos más sobresalientes relacionados con la economía de Dios que se revelan en este maravilloso capítulo. Lo que estamos abarcando en este mensaje en particular, con base en las profecías de Jacob, son bendiciones al final de su vida. Es que aquí Jacob estaba acabando su carrera, y que él está completamente maduro en la vida divina. Y esa madurez se manifestaba en su forma de hablar. En su soberanía, Dios le dio 12 hijos a Jacob. Y si dedicamos tiempo a estudiar la persona, el carácter y la vida de los 12 hijos, veremos que ellos representan en miniatura la historia del pueblo de Israel. Podemos decir que ellos son como un resumen o un extracto de toda la historia del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Además, debido a que la historia de Israel es un tipo de la iglesia, conforme a lo que dice Pablo en 1 Corintios, entonces el profetizar de Jacob con bendición revela el progreso, la historia y el desarrollo de la iglesia. Además, de manera personal, esto nos ilumina en lo que respecta a nuestra propia vida. Así que podemos aprender de la revelación particular que vemos en el caso de José, que él es un verdadero cuadro del Cristo fructífero y un tipo positivo de la iglesia. Bien, con esta palabra de introducción, escuchemos a Witness Lee en el estudio Vida de Génesis, capítulo 49. Adelante. José didn't have any time to argue with his brothers. no tuvo tiempo para discutir con sus hermanos, He didn't have the time to fight with others ni pudo pelear con otros because debido a que estaba ocupado con el asunto de producir fruto. No se olviden que José era una figura, y el cumplimiento de esta figura debe ser la iglesia. Aquellos que constituyen la iglesia deben ser los cristianos más fructíferos. En Hechos, en el capítulo 2, vemos cuán fructíferos fueron Pedro y los otros 11 apóstoles. Luego, en el transcurso de todos los siglos, vemos que todos los que han amado al Señor fueron fructíferos. El versículo 22 nos dice que José es una rama de un árbol fructífero. Y sabemos que en todo el universo solo hay un árbol fructífero, el cual es Cristo. Cristo, como el renuevo de Dios, es un árbol fructífero.
En Juan 15:5, Él dijo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Todas las ramas deben ser fructíferas. No le presten atención a la terrible situación, ni tampoco a su debilidad, ni a su fracaso. Tenemos que poner nuestra vista en el otro lado, el lado positivo. La historia de la iglesia tiene dos lados, un lado oscuro y el otro glorioso. Por el lado oscuro vemos una situación pobre, pero por el lado glorioso vemos el fruto. Nada en el mundo ha llegado a ser tan popular como la economía de Dios hoy en la tierra. Dios es victorioso y la iglesia se está ramificando, se está extendiendo. Jameson, en esta primera sección, Witness Lee nos ha dado una exhortación que nos imparte mucho ánimo. José, quien es un verdadero tipo del Cristo fructífero, es al mismo tiempo el tipo más positivo de la iglesia, la cual somos nosotros. Y para ser fructíferos, necesitamos permanecer en el lado positivo, en el cual nos vemos como ramas fructíferas, ¿verdad? Así es. Este asunto de ser fructíferos es muy importante para Dios. Vemos esto en Juan 15, donde se revela que la vid, a través de los muchos pámpanos, debe dar mucho fruto para la gloria de Dios el Padre. José era un hombre de visión, que le fue comunicada por medio de sus sueños. Él era un hombre cuyo ser estaba completamente ocupado con los intereses de Dios y de las intenciones de Dios. No había espacio en su ser para nada negativo. Incluso lo encarcelaron cuando fue falsamente acusado por la esposa de Potifar, pero su ser interior estaba enfocado de manera positiva en los intereses de Dios. Como resultado de esto, bajo la bendición de Dios, pronunciada a través de Jacob, José es un tipo de Cristo, es una persona fructífera. Es decir, la vida de Dios que fluye a través de tal persona puede lograr cosas maravillosas para llevar a cabo el propósito eterno de Dios. La vida de Dios fluye hacia los demás y ellos creen en el Hijo de Dios. Esta vida se imparte en el pueblo de Dios y los nutre, los cuida con ternura y los pastorea. José es un tipo de Cristo y es un tipo de la vida madura que reina, tal como se revela en el caso de Jacob, que se convirtió en Israel. Entonces, este aspecto de José indica que en nuestra experiencia de Cristo podemos llegar a la madurez. En términos espirituales, José es el aspecto reinante de esta vida madura. Y este tipo de reinado, junto con la madurez de vida, es muy fructífero en cuanto a impartir la vida y permitir que el Señor se mueva sin impedimentos en su obra. Al considerar que el cuadro aquí tipifica la historia de la Iglesia, debemos reconocer algo y luego enfatizar un asunto en particular. Con la historia de Israel hay muchas cosas negativas y hay muchas cosas positivas. Y lo mismo ocurre con la historia de la Iglesia desde el momento en que el Señor declaró, edificaré mi iglesia. Aquellos que son fructíferos son los que se centran en las cosas positivas. Se centran en lo que Dios ha obtenido y logrado a través de su pueblo fiel que lo ama. En contraste con esto, otros están casi obsesionados con las debilidades, los fracasos y las cosas negativas. Eso ocupa sus pensamientos. Eso es de lo que hablan y eso es lo que enfatizan. Y cuanto más lo hacen, más estériles se vuelven ellos mismos. Llegarán a ser infructuosos y completamente estériles. Los creyentes que han sido gobernados por una visión celestial, que les fue transmitida por medio de la palabra de Dios, y que se centran en las cosas positivas logradas en la historia de la Iglesia,
Esos creyentes se han consagrado absolutamente al Señor y han entregado sus vidas a Él. Tenemos sus biografías, sus autobiografías, sus testimonios, sus escritos. Esto debería inspirarnos a nosotros que vivimos ahora en este tiempo y en esta generación a ejercer la fe en Dios y a tener una visión positiva de Dios, de los caminos de Dios, del pueblo de Dios y de la dirección en la que fluye la vida divina. Si llegamos a ser este tipo de personas en Cristo, entonces seremos muy, muy fructíferos. Gracias, Jamison. Continuemos, pues, con nuestro estudio Vida de Génesis. Adelante. Peter had many branches. Pedro tuvo muchas ramas. Paul had many branches. Pablo también tuvo muchas ramas. All the lovers of Christ, all the centuries, everyone Todos los que han amado a Cristo a través de los siglos had many branches. han tenido muchas ramas. Do you believe in this? ¿No creen esto? I believe in this. Yo sí creo en esto. And I saw it. Yo lo vi. Many branches branching out. Vi muchas ramas extendiéndose sobre el muro. Don't forget, this is poetry. No se olviden que esto es una poesía. Y poéticamente, una sola palabra indica muchísimo. El muro aquí no impide que sus ramas se extiendan por encima del muro. El muro aquí significa las restricciones que se han opuesto contra la propagación de las ramas desde el día de Pentecostés. Año tras año, década tras década y siglo tras siglo, los opositores han levantado muro tras muro para restringir la capacidad de fructificar que tiene la iglesia. Pero según la historia, las ramas siempre se extienden sobre el muro. Han notado que en estas dos personas, José y Benjamín, la victoria se debe principalmente a tres cosas: ser fuerte, ser un lobo y ser un toro. En primer lugar, después de ser perseguido, hostigado, atacado, José no fue solo fuerte, sino también ágil. Y hoy en día es lo mismo. Toda oposición y todo rumor siempre nos ayuda a ser ágiles. Este es un aspecto de su victoria, porque él fue fortalecido por el fuerte de Jacob. Dios fue la fuente de que él fuese fuerte y ágil. Segundo, en esta sección, Benjamín es comparado con un lobo arrebatador. Por supuesto, el término lobo arrebatador no es agradable. Pero yo les digo, para derrotar cualquier cosa, uno no puede ser un caballero. Benjamín era un lobo. En 2 Corintios 10:5, Pablo dice, derribando argumentos y llevar cautivo todo pensamiento. La palabra cautivar no es agradable. No indica ser humilde, ni suave, ni bueno, ni manso, más bien salvaje. Léanlo. En ese momento Pablo era un lobo despedazador. Y nosotros, ¿qué es lo que despedazamos? Despedazamos a Satanás. Despedazamos los pensamientos facciosos y despedazamos todo argumento y toda altivez. El tercer aspecto de la victoria fue que José, en Deuteronomio 33:17, es comparado a un toro que cornea. José es fructífero y victorioso al despedazar la oposición y encornear a la oposición. Jamison, a menudo vemos a José y Benjamín bajo una luz muy agradable y atractiva. Pero aquí, en esta última sección, también vemos que hay un lado temible de Benjamín. Esto es, demoler al enemigo de Dios y su oposición al Evangelio y al testimonio de Dios. ¿Qué nos puede usted comentar acerca de la oposición que se menciona aquí? Ahora estamos considerando una palabra bastante impactante hablada con respecto a Benjamín.
Y la palabra dice que Benjamín simplemente derribará ferozmente al enemigo. Al principio podemos estar bastante sorprendidos de que Benjamín sea tan buena persona, una persona adecuada, e incluso la morada de Dios está asociada a él. Pero ¿por qué esta palabra de que él es como un lobo que despedaza las cosas negativas? Bueno, deberíamos apreciar esta palabra si comprendemos para qué nos creó Dios. En Génesis 1 se revela que Dios nos creó para expresarlo con su imagen y representarlo con su autoridad, a fin de recuperar la tierra de la mano usurpadora del enemigo. Cuando se trata de enfrentarse a un enemigo, no es el momento de ser buenos caballeros. Esto es la guerra, y es algo feroz, y somos feroces en el sentido divino de que expresamos que Dios aborrece el pecado y las cosas malignas. Y llevamos a cabo la voluntad de Dios con respecto a su enemigo, y debemos hacerlo con poder y con fiereza, para que no quede nada del enemigo. Las obras del enemigo deben ser totalmente destruidas. Sabemos por el Nuevo Testamento que el Señor Jesús vino para destruir las obras del diablo. En esto consiste la guerra. Este es un aspecto de la historia de Israel. Este es un aspecto importante de la vida de iglesia genuina, apropiada y real. Y esto se convertirá en parte de nuestra vida espiritual madura, cuando nosotros, como miembros del cuerpo de Cristo, participemos juntamente con el cuerpo en esta guerra corporativa. Y hay momentos en que necesitamos ser como lobos destrozando al enemigo. Amén, Jameson. Bien, regresemos a Witness Lee para escuchar el segmento final de este estudio Vida de Génesis. Adelante. Okay, we go on to trusting. Ahora seguimos adelante al punto de la confianza. Listen what Jacob. Escuchen lo que dijo Jacob en Génesis 49, 24 y 25. Del fuerte de Jacob, el pastor y la piedra de Israel, el omnipotente, el cual te ayudará y te bendecirá. Esto describe la razón por la cual José y Benjamín llegaron a ser la consumación final. La razón fue porque ellos confiaban en el poderoso de Jacob, en el pastor de Israel, y además permanecieron sobre la roca de Israel. Ellos confiaban en el omnipotente, en el que todo lo provee. Hoy, si vamos a ser los Josés y los Benjamines, debemos ser este tipo de personas. Tenemos que confiar en el fuerte, en el pastor de Israel, en la roca de la iglesia, en el omnipotente y en el Cristo todo inclusivo. Esta debe ser nuestra vida. Nuestra vida es una vida victoriosa porque es una vida que confía. En la bendición de Jacob a José, él mencionó el secreto de esta situación a José. José era tan alto, tan fructífero, victorioso, porque él confiaba en Dios. Esa era la vida de José. Él tenía una vida que confiaba. Este fue el secreto de la vida fructífera de José, la razón de su victoria. Él confiaba en Dios. Aquí se ven los hechos y el testimonio, y se ve el vivir de sus predecesores y cómo ellos confiaban en su Dios. Ahora, el Dios de ellos es nuestro Dios. Por lo tanto, simplemente seguimos sus pisadas, confiando en su Dios, el cual es el Todopoderoso, el que todo lo provee y el que también es nuestro pastor, nuestra roca y fundamento. Aleluya. Pues bien, Jameson, qué escena tan maravillosa. Acabamos de ver el panorama completo de José y Benjamín con su vivir que describen una vida fructífera,
victoriosa y llena de confianza. Sé que este es el tipo de experiencia que anhelan tener todos los creyentes que buscan en forma seria a Cristo. Pero, ¿qué clase de vida es esta? ¿Es esta la clase de vida que Dios espera que tengamos? Y si es así, ¿cómo la podemos obtener? Aquí tenemos otro aspecto de José y Benjamín, además de la vida fructífera y la victoria. En el caso de Benjamín, él es un lobo feroz. Sin embargo, el hablar de Jacob con respecto a José indica que habría flecheros que liberarían una batalla contra él. Esta es una metáfora del enemigo que dispara contra él, y que habría muros erigidos para obstaculizarlo. No obstante, bajo la bendición de Dios, José es capaz de soportar los ataques, y debido a lo fructífero que es él, las ramas se extienden por encima de los muros. El enemigo levanta barreras y cree que puede retener a Dios en su mover. Sin embargo, Cristo, tipificado por José en este aspecto, es victorioso. Él pasa por encima de los muros. Luego vemos que hacia el final de la vida de Jacob, la clave de lo fructífero que él fue, consistió en confiar en Dios. Al final de su vida, mientras estaba recostado en la cama, incapaz de moverse, la confianza de Jacob estaba puesta absolutamente en Dios. Y esta fue una lección fundamental que Jacob aprendió a lo largo de sus 147 años. No confiar en sí mismo, no confiar en su astucia, ni en su fuerza, ni en su habilidad, sino confiar en Dios en cada situación y en cada asunto. Así que en lo que respecta a la vida, la confianza en Dios hace que seamos fructíferos. Y en cuanto al ataque del enemigo y la guerra espiritual, esa confianza en Dios nos trae la victoria. Ahora que estamos llegando al final, necesitamos comentar sobre este asunto de que las experiencias espirituales descritas en la vida de Jacob son la meta de los creyentes serios que buscan verdaderamente a Cristo y que en lo profundo de su ser se dan cuenta de que no pueden detenerse donde están en su desarrollo espiritual. En ellos simplemente hay un anhelo, un deseo y una búsqueda por algo más. Y esta descripción de Jacob, al final de su vida, es de gran aliciente para nosotros y para tales creyentes buscadores. Observemos cómo empezó Jacob, una persona tan intrigante y astuta. Luego Dios lo disciplinó a través del entorno en que vivió. Y con el tiempo, Dios lo tocó el muslo y eso le quebrantó su fuerza natural. Y finalmente él fue llevado a un punto en el que simplemente confiaba en Dios. Aquí vemos un cuadro de un crecimiento en vida y un desarrollo hasta la madurez que es realmente normal y espiritual. Este tipo de creyentes son fructíferos, son victoriosos, pueden hablar palabras de bendición y están llenos de vida. Y este tipo de personas se produce al ser llevada hasta un punto en el cual no tienen ninguna confianza en la carne. Recuerdo la palabra de Pablo al inicio de Filipenses 3. Allí dice que nosotros somos la verdadera circuncisión, que nos gloriamos en Cristo Jesús, que no tenemos confianza en la carne y que servimos por el Espíritu de Dios. Esta descripción del desarrollo espiritual del pueblo de Dios que se revela en la vida de Jacob y esta apertura, interpretación y aplicación muy útil de esta descripción pueden tener un efecto de aliento en las vidas de los creyentes que escuchan esto, que simplemente anhelan una forma de seguir avanzando. Y quisiera asegurarles que el camino está abierto, el corazón de Dios está abierto, la palabra de Dios está abierta, el sendero está claro. Avancemos hacia la madurez en vida. Bueno, Jamison, muchas gracias.
Le agradecemos que nos haya acompañado en este programa del Estudio Vida de Génesis. Aprecio estar aquí y también agradezco sinceramente la oportunidad de participar en este programa en particular. Gracias. Este es Víctor Molina haciendo la voz de Matt Miller, Jameson Chen la de Ron Kangas y Walter Ortiz la de Witness Lee. Living Stream Ministry es una casa publicadora de los libros de Watchman Nee y Witness Lee, y queremos decirles que entre ellos hay uno titulado Las reuniones en casa, por Witness Lee. Hay una manera única para tener el aumento de la iglesia y su edificación. Cuando vino el día de Pentecostés, la iglesia empezó con 120, que muy rápidamente en su primera prédica se le añadieron 3,000 más. Y luego, muy pronto después de eso, otros 5,000 creyentes se añadieron a este primer grupo. Pero, ¿cómo hicieron para que ellos permanecieran fieles? Para que no cayesen, para que siguieran avanzando. ¿Cómo se reunieron? ¿Cuál fue la primera manera cristiana de reunirse? En las primeras semanas ya eran como 8,120 al inicio de la iglesia. ¿Quién inventó la manera de reunirse? Porque ellos ya no se reunían ni como judíos ni como los romanos. Así que claro, la respuesta fue que el Espíritu inventó esta forma neotestamentaria única de tener reuniones. Y su invento fue las reuniones en casa. En el libro de este mismo título, Las reuniones en casa, Witness Lee examina las ventajas y el propósito de Dios al hacer que los creyentes tengan reuniones en sus propias casas. Las reuniones en casa por Witness Lee. Consígalo en su librería cristiana o llámenos al 1-800-810-1149 para darle información de cómo obtener el libro Las reuniones en casa por Witness Lee. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com.